Hola, muy buenas tardes. Soy la profesora Mariluz. El día de hoy me encuentro con el profesor Víctor. Hola. Hola. Porque deseamos hacerles un video con el propósito de realizar una aclaración del tema de la clase pasada y también hacer una introducción al tema de la clase que no pudimos ver por motivos de que se canceló la clase. Bueno, recordemos los 5 conceptos vistos en la clase anterior. Forma, silueta, contorno, espacio positivo y espacio negativo. Bueno, recordemos que la silueta es un elemento, una parte de la forma que es minimalista, plana y que nos ayuda a reconocer los objetos. Es decir, si nosotros hacemos una mala implementación de la silueta, es muy posible que casi nadie llegue a reconocer qué es lo que dibujamos o pintamos. Ya el contorno son un conjunto de líneas que digamos delimitan la figura. Es decir, tanto las líneas de afuera como las de adentro. Este concepto realmente no es tan rígido, ya que pues si ustedes saben hay muchos tipos de elementos, de objetos, incluso con las personas es un poco diferente. El espacio negativo, que es el fondo, el espacio positivo, que ya es el elemento principal, que sería lo que está por delante. Es decir, si yo pongo mi mano aquí, digamos que lo que está más cerca, mi mano sería el espacio positivo. Incluso Mariluz y yo llegaríamos a hacer espacio positivo, mientras que lo que está atrás de la ventana, los cuadros, sería el espacio negativo. Lo mismo con este ejemplo de la sandía. Ya saben, silueta, contorno, contornear. No sé si alguna vez han hecho contouring, entonces pues contornear. Espacio positivo y espacio negativo. Después de haber visto la explicación con el profe Víctor de los conceptos y el recorderis, por decirlo así, vamos a hablar de un ejercicio resuelto similar al que se dejó en clase. Tenemos esta representación de una silla, un butaco y 3 elementos sobre este butaco. Entonces, para la representación, la mejor forma que podríamos resolver este ejercicio comunicar sería la forma, ¿cierto? Con todas sus líneas de contorno, sus líneas de detalle y ciertos elementos de sombreado que nos puede dar la ilusión de tridimensionalidad. Así lo podemos definir el concepto de forma. Para el concepto de contorno, que yo sé que se puede dar pie a diferentes confusiones, recordemos que el profesor Víctor nos dijo que el contorno no es un concepto totalmente cerrado, es más bien de percepción de cada uno, cómo perciben los elementos. Entonces tenemos aquí 2 ejemplos de contorno y significa que ambos están bien, no significa que estén mal. Digamos que si podemos ver que hay 3 elementos y los encerramos todos en una línea que los contiene a ambos, estamos hablando de contorno, tanto como si hiciéramos a cada uno de los objetos, lo representáramos por separado con su respectiva línea de contorno individual. Es decir, que tanto ambas respuestas, la primera como la segunda, si realizamos el ejercicio de esta manera, significa que es correcto, porque recordemos que contorno es una línea o conjunto de líneas que me delimitan la forma aislándola del espacio. Ahora pasemos a los ejemplos de silueta. La silueta, la mejor forma de que la podemos representar pues es generar la figura, ¿cierto?, de los 3 elementos y rellenarla de forma que se perciba como si fuera una sombra. Entonces aquí este sería el resultado más factible para explicar o reconocer el concepto de silueta en los objetos. Por otro lado, tenemos aquí el espacio negativo, que sería todo lo que está sombreado en grafito. Ya con esto, digamos, representamos lo que nos dijo el profe Víctor, que significa que el espacio negativo es lo que está aparte
de los objetos que estamos dibujando, es todo aquel espacio que aparentemente sobra, por decirlo así, o que está por fuera de los elementos que estamos dibujando. Entonces con ello vamos a hacer un ejercicio muy breve en donde ustedes van a ver cómo yo represento un objeto, y por último, pues para reforzar estos conceptos vamos a ver cómo yo lo hago pues en vivo y en directo. Bueno, aquí ya vamos a hablar de la silueta y el espacio negativo y positivo. La profesora Mariluz ya hizo el espacio positivo, que sería pues Canelito con la Coca-Cola o la botella, y el espacio negativo, que ya sería el fondo. Y también aquí la silueta, que recordemos que es una parte de la forma donde se ve como una sombra. Es como una forma minimalista de ver los objetos. Vamos a sacar primero la silueta. Entonces tendríamos que observar, digamos, todo el espacio negativo para poder, digamos, utilizar esto, que sería la silueta. Entonces comenzamos. Muchachos, ahí podemos ver cómo el profe Víctor va empezando a definir lo que llamamos el contorno. Y lo va separando del espacio negativo, que sería en este caso la hoja de papel.
el resto de líneas que compondrían la forma que podríamos decirle para el caso que se llamarían como las líneas de detalle, que pueden ser la forma de la trompa del oso, las arrugas de la pañoleta, las líneas de la botella de Coca-Cola, los pliegues que tiene el mismo osito, el mismo material. E incluso si uno quiere llegar a un nivel mayor de detalle, que es lo que suele suceder en el dibujo realista, las líneas que componen la textura de la felpa del oso. Por ejemplo, aquí puedo hacer unos ejemplos de Ahí vamos viendo cómo el profe Víctor va definiendo esas líneas de detalle, y esas líneas, como podemos observar, tienen como una dirección, ¿no? Y un movimiento, que es lo que normalmente vemos aquí en este tipo de materiales que simulan pelo. Aquí vamos a hacer nuevamente el contorno, contornear y siluetear, porque si pueden ver ahí la botella, aquí está nuevamente de los espacios. Entonces necesitamos nuevamente guiarnos en esas concepciones, espacios positivos y negativos, para poder, digamos, sin tanto enredo, sacar un elemento. Si pueden ver. Sí, en este caso, como digamos que la figura de la botella está delante del oso, lo que está haciendo el profesor Víctor es pausar el detalle del oso, ¿cierto? De las demás líneas del oso, para sacar la forma o el contorno, en este caso, porque aún no definió el resto de detalles, de la botella de Coca-Cola, tomando como referencia ciertos puntos que podemos reconocer, por ejemplo, como la distancia de la nariz del oso a la tapa, el brazo del oso que está agarrando el costado de la botella, la pata del oso que está rodeando a la botella. Entonces esos serían como, por ejemplo, 3 puntos de referencia principales que uno toma y analiza, digamos, para poder elaborar este objeto que está por delante del objeto principal, que es el oso. Por eso decíamos que cada ejemplo es relativo dependiendo de cómo usted lo percibe, pero lo importante es tener claro los conceptos, y a medida de la práctica usted va aprendiendo que cada objeto tiene como su caso o su particular solución dentro del dibujo. Por ejemplo, si pueden ver aquí que yo me desfasé un poquitico, de que borrar, me desfasé un poquitico, pero uno se da cuenta de esos desfases utilizando, digamos, lo que la profesora decía, puntos de referencia. Por ejemplo, yo me di cuenta que me estaba desfasando porque mira, la botella no va tan así, entonces yo dije, uy, va más como por el brazo. Entonces ya uno va corrigiendo eso, ya es más como del ojo de observar. Entonces por aquí ya se me hace un poquito como de fuerza en la línea, más por la costumbre, pero sí, vamos haciendo. Ya con esto, digamos, con estas formas, con esos elementos, ya podríamos empezar a hacer lo que sería forma, que sería detallar. Por ejemplo, empezamos por aquí, por la botella. En este caso, pues yo, como soy trama, entonces pues yo definimos así. Bueno, voy a hacer un zoom para que puedan apreciar con más detalle lo que está haciendo el profe Víctor. Ahí está definiendo volúmenes, aplicando, digamos, las intensidades del lápiz.
Como pueden ver, él va formando el volumen y la ilusión del volumen y las sombras a su vez a través del entrecruzamiento de líneas. Esta técnica se llama tramado cruzado. Aquí me di cuenta que alargué demasiado esto y ya vamos a cortar. Pero bueno, lo importante es darse cuenta de esos detalles. Ya uno va perfeccionando la forma. Ya cuando uno empieza a dar la forma, pues lógicamente es hora de dar la perfección. Uno se da cuenta de ciertos detalles. Por ejemplo, aquí va como van a hacer. Pero igual uno puede utilizar esto para el efecto de las maneras. Ahí está aprovechando porque como el profe Víctor hizo la línea más suave, está generando un efecto de sombra proyectada que es la que podemos visualizar en el muñeco. Entonces uno puede aprovechar los errores. La importancia de cuando uno esté bocetando, de no hacerlo tan duro, es algo muy importante. Porque si digamos Bueno, y vemos que está generando una intensidad mayor de línea. Entre más líneas superpone, más intensa va a ser la sombra a través de la ilusión del entrecruzamiento de líneas y la densidad del entramado. Bueno, con esto ya vamos viendo, digamos ya una definición más como tal de forma, en donde el profesor a través de las líneas lo que hace es generar esa apariencia de volumen y todos los elementos necesarios pues para reconocer cuál es el objeto. Y no solo eso, la cantidad de iluminación que recibe, posiblemente el tipo de material, la textura como él mismo lo ha dicho.
bueno, este es el resultado, digamos, de la demostración que quisimos hacer para ustedes. Espero que ya haya quedado un poco más claro los conceptos y ya los puedan reconocer y trabajar con mayor facilidad ahora en adelante. A elaborar los conceptos. Eso, a Ya. practicar. Eso, a practicar, si no, nada y cucas. En la próxima clase, en el próximo video, hablaremos de la geometrización. Hasta luego. Hasta luego.